Bienvenidos adentro de mi propia mente, el espacio donde las historias de misterio, los silencios del pasado y lo inexplicable se transforman en relatos que nos acompañan mucho después de que la luz se apaga. Hoy quiero que me acompañes a un lugar donde la selva misma parece guardar secretos que ningún ser humano debería descubrir. Lo que escucharás ocurrió en lo profundo del Amazonas, cuando 3 investigadores se toparon con algo que jamás debió ser liberado. El viaje comenzó como muchos otros. Mapas antiguos, rumores de aldeas olvidadas, relatos de exploradores que hablaban de estructuras imposibles en medio de la jungla. Juan, Jorge y Luis llevaban meses siguiendo pistas, sobreviviendo al calor húmedo, a los insectos que no daban tregua y a la sensación constante de que la selva los observaba. Aquel día, tras horas de caminar bajo un dosel tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol, llegaron a un claro donde la naturaleza había intentado ocultar algo. Entre raíces y lianas se levantaba una forma que no parecía natural. No era roca, no era montaña, era una pirámide cubierta casi por completo por la vegetación. No puede ser, dijo Juan, maravillado. No hay registros de esto. Luis sonrió, agotado pero entusiasmado. Entonces somos los primeros. Decidieron explorar. Rodearon la pirámide buscando algún acceso y tras apartar ramas y piedras descubrieron una abertura apenas visible. La entrada a una cueva que descendía hacia lo profundo de la estructura. El aire que escapaba de allí era frío, tan frío que contrastaba con el calor sofocante de la selva. Es como si respirara, murmuró Jorge, incómodo. Con linternas en mano comenzaron a descender. El pasillo era angosto, húmedo, con paredes que parecían sudar. Cada paso resonaba con un eco que no correspondía a su tamaño. A medida que avanzaban, se daban cuenta de que ese lugar no se parecía en nada a las tumbas que habían estudiado antes. Apenas habían caminado unos metros cuando el suelo se estremeció. Una vibración breve seguida de un crujido. ¡Cuidado!, gritó Juan. El piso se abrió bajo sus pies y los 3 cayeron en la oscuridad. El golpe fue brutal. Tosieron, encendieron sus linternas y lo que vieron los dejó sin palabras. Se encontraban en una cámara oculta, un cuarto que parecía haber estado sellado durante siglos. Las paredes no tenían adornos de oro ni inscripciones gloriosas de reyes. En su lugar colgaban amuletos ennegrecidos, restos de sellos dibujados en papeles que apenas se sostenían en pie. El ambiente estaba cargado de un olor extraño, mezcla de humedad y metal. Luis levantó uno de los papeles caído del suelo y lo observó de cerca. Son símbolos de protección, dijo, como si alguien hubiese intentado encerrar algo. Pero lo que dominaba la sala era lo que se encontraba en el centro, un sarcófago completamente negro, de piedra pulida. No tenía inscripciones, ni marcas, ni nada que lo identificara. Su sola presencia era inquietante, como si absorbiera la luz que lo tocaba. Esto no parece un entierro común, murmuró Juan. Ni siquiera parece humano, agregó Jorge. Dudaron. Había algo en lo más profundo de su instinto que les decía que no debían abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Entre los 3 empujaron la pesada tapa. El sonido de la piedra rozando la piedra retumbó como un rugido en la cámara. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió el lugar, arrancando de golpe los sellos y amuletos que se deshicieron en el aire. Y del sarcófago comenzó a salir una masa negra, densa, que no era humo ni polvo, sino algo más, algo vivo. Al principio pensaron que se trataba de aire acumulado, pero cuando la oscuridad se expandió hasta cubrirlo todo, comprendieron su error. Jorge encendió la linterna de su celular. El haz tembloroso buscó desesperado entre la negrura, y entonces lo vio. Luis, sostenido por el cuello por una figura que no tenía forma definida. El ente lo levantó en el aire mientras su rostro se distorsionaba. Por un par de segundos Jorge observó lo imposible. La sombra absorbía la vida misma de Luis. Su piel se pegaba a los huesos hasta que lo único que quedó fue un esqueleto que se desplomó al suelo. Juan gritó, pero el ente se abalanzó sobre él. El mismo destino, un suspiro de agonía, un destello de luz apagándose y luego nada. Jorge corrió. El pasillo se retorcía como un laberinto, pero la sombra lo seguía, moviéndose con rapidez antinatural, filtrándose entre grietas y paredes. Cada vez que estaba cerca, el aire se volvía helado. Y entonces escuchó algo que lo detuvo en seco, las voces de sus amigos. Primero un murmullo, Jorge, aquí estamos. Después súplicas entrecortadas, no nos dejes, vuelve. Y finalmente en un tono que no era humano, de ti, solo la lengua y los ojos.
El terror lo impulsó a correr más rápido, pero la oscuridad parecía no tener fin. La linterna parpadeó, y en ese parpadeo vio destellos de rostros deformes en las paredes, como si el ente arrastrara consigo todas las almas que había consumido. Lo último que se sabe de Jorge es un rumor contado semanas después por nativos de la zona. Hablaron de un hombre extranjero que apareció en la selva, tambaleándose, con la mirada perdida. No podía hablar, no podía gritar, y cuando lo observaron más de cerca descubrieron la verdad. No tenía lengua, y tampoco ojos. Desde entonces, aquella pirámide volvió a ser tragada por la selva, como si la misma naturaleza quisiera ocultar lo que allí yace. Y cada cierto tiempo, exploradores cuentan haber sentido un frío inexplicable en la espesura, o haber escuchado voces que no deberían estar allí. ¿Tú qué habrías hecho? Abrirías un sarcófago sin saber qué hay dentro, aunque todo tu instinto te grite que no. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos volveremos a encontrar en el próximo relato, aquí, en Dentro de mi propia mente.